A partir de este momento y durante 60 minutos vas a disfrutar de un gran programa. CEIPS Encuentros, el programa del Centro de Estudios e Investigaciones Psicosociales. Entrevistas con profesionales que nos ayudarán a entender todas las dudas que rodean al ser humano. Con la conducción de la doctora Gabriela Romero. Ya comienza CEIPS Encuentros por Radio Arroba. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en nuestro espacio de todos los miércoles a las 14 en CEIPS Encuentros. Bueno, hoy estamos un poquito tarde, estamos acá de nuevo con nuestro productor, con Diego, y hoy tenemos el placer de que nos está visitando un profe de nuestra institución, divino, genial, uno de los más simpáticos. Bueno, se va a presentar él porque a nosotros nos gusta que nuestros invitados se presenten. Así que Adriel, buenas tardes, ¿cómo estás? Contanos un poquito. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Soy Adriel, soy profe en educación especial, soy diplomado en ESI y algunas otras cositas que no vienen al caso. Sí, trabajo en la institución, en el profesorado de expresión corporal, doy algunas materias pedagógicas en la institución. Uh-huh. Sí, muy bien, Adriel, vos sabés que nosotros te vemos cómo das las clases y nos encanta. El otro día tuvimos la suerte de estar en un ratito en una jornada de ESI que dio el profe, así que bueno, hoy estamos justamente para hablar de esto, ¿no? Exactamente, de la ESI. ¿Sí? Primero darles un beso grande a todos los docentes de nuestra institución, del profesorado de expresión corporal. Y el otro día reflexionábamos sobre cómo uno lo tiene cotidianamente a la mano a todos nosotros y a todos ellos y ellas, y la calidad de profesionales que tenemos. Estábamos hablando el otro día, viendo la charla de Adriel y escuchando, bueno, tantas que tenemos, ¿no? Así que un beso a todas las docentes, a todas las profes. Sí, y agradecerles también, porque la verdad es que venimos atravesando un tiempo difícil con el profesorado. Pero bueno, todos los profes están acá bancando y poniéndose la camiseta del SEC. Así que bueno, muchas gracias a todos los profes. Y a toda la nueva camada de alumnos que tenemos y a los que ya se han egresado, que trabajamos para ellos, ¿no? Para sí, un poquito... sí, y quiero decir que Adriel es uno de los profes que se ha puesto al hombro un montón de trabajo en el SEC. Así que gracias, Adriel, porque sé cómo te valoran los estudiantes y aparte es importante decirlo, ¿no? A veces uno en el día a día... De hecho, venimos de ahí, venimos del instituto, y todos los profes, la verdad que están colaborando un montón. Y bueno, es sacar adelante la institución que queremos, que nos gusta y que estamos formando estudiantes, profesores, ¿no? Exactamente. Bueno, muchas gracias otra vez por las flores, pero es cierto, todos los profesores nos ponemos al hombro la institución y cada uno desde su disciplina y desde su saber aporta un montón a la formación de los estudiantes. Sí, digámoslo, una institución que venía muy, muy decaída, venía con muy pocos alumnos, venía con bastantes problemas, y en estos 8 meses la verdad que entre todos levantamos un montón y todos le pusieron el cuerpo por este profesorado que no era conocido, ¿no? No era muy conocido, no tenía buena publicidad. Ahora nosotros estamos en ese trabajo, parte de este programa es eso. Y Adriel, la primera pregunta, sí. Si yo no me dedicara a esto, no sé, no tengo la más pálida idea, ¿vos cómo me explicarías qué es este profesorado de expresión corporal? El profesorado de expresión corporal es, en principio, un profesorado, es decir, un espacio de formación, una institución de formación de docentes en una disciplina específica que es la expresión corporal, ¿sí? Ahí mucho no me voy a meter porque... No, es verdad, ya Adriel nos había dicho. Yo no doy materias de movimiento, no es mi palo. Sé que hay un montón de docentes mucho más capacitadas y capaces para poder explicarlo, que tendrán ya su oportunidad, supongo. Pero básicamente es eso, es un espacio de formación de profesionales en la educación para trabajar en todos los niveles educativos, a nivel nacional, que forma docentes en expresión corporal. Sí, lo que nosotros notamos con esta carrera es la cantidad de materias que tiene, ¿no? Tiene de lo que se te ocurra, de pedagogía, psicología, corporal, un montón corporal, obviamente, pero ¿cómo uno no lo dimensiona? ¿Cómo entregamos esa calidad de docentes, ¿no? De profesores para que
trabajen con nuestras niñeces y lo importante que es en esta época, con estas revoluciones que estamos pensando, en las desconstrucciones de masculinidades, ¿no? o esta lucha contra el machismo heteropatriarcal institucionado, ¿no? Instituido. Qué importante la labor, ¿no? Esta gente qué bien preparada que está, cómo forman esos profesionales para que trabajen con nuestras niñeces a futuro, ¿no? Con sus cuerpos. Sí, y yo que me meto en las clases, porque me encanta, entonces cada tanto voy, me meto en alguna clase, digo, qué increíble lo que pasa con los cuerpos en movimiento, ¿no? A veces uno entra y ve todo ese movimiento y toda esa energía. Por eso también, bueno, quiero decir que más que nada hoy Adriel está acá justamente para hablar de la ESI, y era algo que pensábamos el sábado un poquito en conjunto, ¿no? La importancia de la ESI, sobre todo en un instituto donde estamos formando profesores. Exactamente. Y no solamente donde se forman profesores, donde se forman personas que van a trabajar con personas. Personas que están en un proceso de formarse como personas, de constituir su aparato psíquico, sus deseos, su individualidad, su identidad. Es importantísimo tener presente la población con la que estamos trabajando cuando estamos frente a un aula. Respondiendo a lo que vos decías, Diego, de la cantidad de materias, esto responde a una necesidad de profesionalizar la educación y la docencia. Y tomar lo que se pueda tomar de un montón de disciplinas como la pedagogía, como la psicología, como la didácticas generales, específicas. Todo eso aporta, la filosofía, el arte, todo eso aporta a la formación del docente y también aporta a las concepciones que tenemos sobre la sexualidad. Yo creo que todas las materias, creo no, la ESI debería ser transversal y atravesar todas las materias, pero yo creo que en el profesorado sí se hace. Todas las materias tienen algún contenido o alguna dinámica o alguna forma de dar un contenido que responde a alineamientos de la ESI, a los ejes de la ESI, a las puertas de entradas de la ESI, que si quieren después hablamos un poquito de eso más teórico, pero por ahora hablemos así. Pero muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que la ESI está ahí. Está en, sí, los pibes forman filas de varones y filas de mujeres a la entrada de la escuela, en los gustos, por qué a los varones les tienen que gustar unas cosas, a las nenas les tienen que gustar otros deportes, otras artes, y todo eso se ve en la expresión corporal, se ve en las materias pedagógicas, se ve en las materias de movimiento, en las materias artísticas. Todo eso está presente y se trabaja. Sí, ¿vos hiciste en la USAM? En la UNSAM hice la diplomatura. Yo también, hicimos en el mismo lugar, por ahí fuimos compañeros. Es increíble cuando uno cursa ahí, primero tiene unas profesionales hermosas, unas grosas todas, pero a mí me pasó cuando hice esas materias, esa diplomatura, que dije, ¿cómo la sexualidad estaba corrida del eje educativo, algo que es inmanente al ser humano? ¿No? Una locura que se le enseña geografía, historia a los nenes, literatura, gimnasia, un montón de cosas, pero se tenía oculto el desarrollo psicosexual de las infancias, ¿no? Una locura. Oculto y en muchos lugares censurado. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando empezamos... No vas a contar lo que me contaste. No. Cuando empezamos a trabajar en provincia, allá en Moreno, General Rodríguez, ¿no? Que decíamos, bueno, vamos a entrar a las escuelas públicas. No estábamos hablando de escuelas ni privadas ni religiosas. Cuando nos metíamos en el terreno de la ESI, venían los padres a quejarse. ¿Cómo íbamos a hablar de ESI en la escuela? Ni siquiera sabían lo que era la ESI. Ese es el punto. No se sabe qué es la ESI. No se sabía lo que era. Entonces, no se podía trabajar porque venían los padres a cuestionar, la directora venía y nos decía, no, de esto no se puede hablar, no se trabaja. Entonces era como que no había forma. No teníamos manera de poder trabajar en la ESI. Tenemos una ley que nos ampara. Ahora sí, pero en aquel momento no. Por eso, hoy tenemos una ley que nos ampara. No hay que pedir permiso para enseñar ESI. Hay que, en todo caso, avisar, invitar para la participación, porque también es importante no solo lo que se elabora en el aula o en la escuela, también involucrar a las familias, involucrar a la comunidad, pero no para pedir permiso. No, pero ¿sabés qué pasaba, Adriel, en aquel momento? O sea, yo te puedo contar la experiencia vivida, ¿no? Sí, claro. Que cuando los chicos, vos hablabas con los chicos en el aula,
empezaban a contar cosas que pasaban. Entonces a los padres había cosas que no les convenía que los chicos contaran. Claro. Y la otra vez nosotros hablábamos de algo, hicimos un comentario que inclusive nos hemos encontrado cuando empezamos a trabajar en esto con mucho de los abusos intrafamiliares. Entonces era un problema porque vos estabas despertando a esos chicos para que entendieran qué estaba pasando. Y los primeros que se venían encima de uno eran los padres. Los abusadores. Y los cómplices, o los y los que cómplices. defendían, sí. Los que callan. O los cómplices, Los los que que callan, esto de que de esto no se habla. Entonces, claro, estábamos haciendo algo público de lo que se suponía que era del ámbito privado y no había que hablar. El otro día en clase estábamos discutiendo justo esto y una estudiante comenta que que le mandan una nota de la escuela para ver si autorizan o no a que el chico vaya a ESI, ¿no? Sí. Participe de la formación ESI anual, ¿no? Que tiene. Y yo le dije, eso no es legal. Le digo, sí, no es un derecho de tu hijo, no es una potestad tuya. Y hubo una gran discusión ahí y entender esa idea del niño como propiedad, ¿no? La vieja patriarcalismo griego donde el padre, el pater, ¿no? Era el dueño de los asnos, de las mujeres y los hijos, ¿no? Era el dueño. Entonces, No te vayas tan lejos, la patria potestad. la patria potestad acá. Claro, Sí. por eso, tampoco es que estamos totalmente en la apertura, porque en algunos lugares todavía sigue siendo tabú, si nos ponemos a Por ahí no me expliqué bien. Hay un problema que yo lo charlaba, que es entender lo que es el Estado. No hay un entendimiento que es el Estado. Aquel ser artificial que postula Hobbes, ¿no? Le da un ejemplo, le digo, vos sabés que en Argentina vos no te podés matar legalmente, la eutanasia no está aprobada en Argentina. Entonces, no podés hacer un papel y me mato legalmente. Yo dispongo de mi vida y digo cuándo concluye. En Argentina no podés. El Estado, si hay ley marcial, te ejecuta y te puede matar. Te puede fusilar. El Estado tiene más potestad sobre tu vida que vos mismo. Pero ¿esto por qué se da? Porque se entiende que 40 millones de mentes conjuntas van a ser más sabias que la mía. Entonces se entiende que yo entiendo que la ley debe ser cumplida porque entiendo que en el proceso evolutivo de una nación, de un pueblo, de un Estado, el Estado tiene que bregar, y lo que hablábamos el otro día en el último programa, tiene que ayudarme a cuidarme de mi propia libertad. A cuidarme de mi propia libertad. Antifuconiano es lo que estoy diciendo, ¿no? Antifuconiano. Es a decirle al padre, de esto vos no sabés, del desarrollo sexual de tu hijo que va a implicar cuando sea adulto sus relaciones de acá de por vida, como su autovaloración, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué tienen que autorizar los padres esa nueva moda en ciertos colegios que los profes demos o no demos ese. ¿Vos qué opinás de eso? Como decía antes, yo creo que no deberíamos pedir autorización porque tenemos una ley que nos avala, porque obviamente estamos garantizando el acceso a un derecho, que es el derecho a la educación y el derecho también se contemplan los derechos sexuales y reproductivos. ¿Identidad? El derecho a la identidad, el derecho a la libertad, porque para poder elegir tenemos que elegir libremente. Y para eso necesitamos recibir educación científica, educación real, no educación ideologizada, que es lo que muchas veces pasa en las familias, no parcializada, como también pasa en las familias, que puede pasar también en las escuelas, no estoy glorificando la escuela tampoco, pero sí entiendo que la escuela es un espacio no solo de educación, sino también de reflexión, de aportar diferentes miradas, de escuchar lo que piensa un profe y lo que escucha otro, lo que dice la directora, y a partir de eso poder empezar a armar y construir mi propia idea de lo que es la sexualidad también. Volviendo a lo que decía antes, la ESI está en todos lados y está en todas las materias. Pasa que cuando vamos a hablar de lo más evidente, de lo que llamamos vulgarmente sexualidad, genitalidad, reproducción, métodos anticonceptivos, todo lo que tiene que ver con la práctica sexual, por llamarlo de alguna manera, ahí es cuando surge este tira y afloje con las familias, con las escuelas, con los profes que no saben o no quieren o no pueden. Es entender que también Sí. esto es parte de la educación, Ujú. que es un poco lo que decía Diego antes. ¿Cómo Sí. uno puede decir
o decidir ser libre en algo si primero no aprendió y uno tiene que tener un conocimiento para poder utilizar esa libertad dentro de los límites que corresponde y que es el beneficio para uno. Pero si no tenemos la posibilidad de ser educados, ¿cómo hacemos? Y que no es solamente un derecho de la ley argentina, también es un derecho internacional, es un derecho humano. Un derecho humano al que no podemos renunciar, que es inalienable, que no nos lo pueden quitar. Tenemos derecho a la educación, tenemos derechos sexuales y reproductivos, tenemos derecho a la libertad y un montón de derechos más, son como 30. Digo, no deberíamos tener que consultar si garantizamos o no el derecho de un pibe o de una piba. Es ridícula. Es absurdo pensarlo así. Yo la otra vez, dando clases a lo de psicología social, ¿no? A mí se ríen porque dicen que yo arranco las clases diciendo, bueno, acá nos masturbamos todos, ¿verdad? Entonces se miran todos así y digo, bueno, si somos adultos y no podemos hablar de nuestra propia masturbación, ¿cómo vamos a después a sostener a un puber que nos venga a hablar de eso, ¿no? Si nosotros primero no lo pasamos por el cuerpo. Y me di cuenta que los marcos referenciales de nuestras generaciones se han mantenido muy duros. Cuando nosotros en nuestras áreas, lo que estudiamos y nos dedicamos, creemos que todo ha avanzado un montón, ¿no? Que decimos, uy, ya está entendido, ¿no? Y no, cuando rascamos un poquito, nos ponemos a charlar, te das cuenta de que hay mucha gente que sigue pensando como hace 40 años atrás. Y esos son los que están criando a los chicos. Que cuando trabajamos con la ESI, creo que cuando puntualmente estamos trabajando con la ESI, no podemos dar nada por obvio, no podemos decir, es obvio que se sabe, no hay obviedades. ¿Te das cuenta que no? Porque claro, cada uno viene con estos marcos referenciales y yo creo que hoy en día, por más que digamos, no, ahora estamos todos más abiertos, súper desconstruidos, la verdad que no. No, y de hecho recién pensaba que acá mismo estamos haciendo eso. Estamos hablando de ESI, estamos hablando de sexualidad, no explicamos qué es la sexualidad, qué significa que es integral. No sabemos lo que están entendiendo del otro lado. Totalmente. Porque estamos compartiendo un código, un lenguaje. Siempre hablamos de lo mismo. Tenemos una base. Siempre decimos pero eso. Del otro lado yo no sé quiénes están. Y se suele decir esto de, yo voy a explicar para el verdulero de la esquina, voy a explicar para el ama de casa que está en la casa. Eso también es ESI. ¿Sí? Porque claro. Presuponer que el ama de casa que está limpiando o haciendo la merienda para los hijos no va a tener la capacidad de raciocinio o de reflexión para entenderlo. Y lo tengo que bajar a su nivel. O que el verdulero de la esquina, por ser verdulero, tampoco lo va a entender. Eso es ESI. Es cierto, y por ahí la gente dirá, ¿qué es ESI? ¿Qué significa? Bueno, esto que decías recién, estamos hablando de educación sexual integral, exactamente, ¿no? Porque si no, es como que arrancamos y damos por obvio que todo el mundo lo sabe. Pero fíjate, es cierto, lo estamos haciendo nosotros, ni siquiera aclaramos de qué estábamos hablando. No, y ni nos lo planteamos. No, porque nosotros ya lo tenemos muy incorporado. Por eso digo, a veces estar al frente de una clase, uno tiene que entrar como si no sabemos nada de lo que estamos hablando y empezar de cero, porque no sabemos cómo viene cada uno, con qué bagaje. Y no por una cuestión de ignorancia, porque cada uno trae su marco referencial. Exactamente. Y no sabemos qué estuvo prohibido en la vida de esas personas durante mucho tiempo. Y qué cosas no pudieron hablar, no pudieron aprender, no pudieron conocer. Entonces, bueno, es interesante esto pensarlo. Para nosotros es toda una obviedad, pero no es tan obvio, no es para todo el mundo lo mismo. Y de hecho, desde la ESI se plantean las puertas de entrada de cómo entra la sexualidad a la escuela y que en realidad son herramientas de reflexión para pensar cómo damos la ESI, cómo trabajamos la ESI. Y la primera es la reflexión sobre uno mismo. Entonces, yo no puedo enseñar ESI, no puedo enseñar sobre no solo sexualidad entendida como sexo o genitalidad, sino no puedo enseñar sobre afectividad, no puedo enseñar sobre respetar la diversidad, valorar la afectividad, el cuidado del cuerpo. No puedo hablar de nada de eso si yo no primero reflexioné sobre mí, sobre mis propias ideas, sobre mis propios preconceptos, sobre mis propias concepciones de qué es la sexualidad para mí, qué significa para mí en mi vida, qué significa educar en sexualidad. Son un montón de preguntas que me tengo que hacer antes de poder sentarme y planificar cómo voy a dar una clase de ESI. Porque obviamente, siempre que digo obviamente, pero quizás no es tan obvio para algunos, siempre que estamos frente a una clase, digo clase como puede ser también un espacio terapéutico, porque la ESI excede la escuela. Totalmente.
está contemplada para las escuelas y la ley la garantiza en las escuelas, pero en espacios terapéuticos también se debe aplicar la ESI. Sí, de hecho En nosotros espacios tenemos comunitarios. en psicología social la materia salud y sexualidad. Sí, en el Estado tenemos, Sí. nos dieron la ley Micaela, la ley, ¿cómo se llama la DESI? Tenemos 3. Ahora salió la ley del nene, el que mataron las dos mamás. De Lucio. La ley Lucio, Lucio. la ley Micaela, y me falta una ley que es de sexualidad, género, y la otra de cómo atender, porque la gente del Estado era tremendo, porque es el Estado el que tiene que velar por estos derechos, y el 90% de los trabajadores del Estado no tenían nada más pálida idea qué pasaba, ¿no? O sea, la gente de ANSES no sabía cómo atender a gente con autismo, no tenía ni idea, o cómo no se daba cuenta, o un psicótico, ¿no? Entonces ponían gente en atención al cliente donde no sabía cómo tratar a una persona trans que venía a hacer el trámite jubilatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el PAMI, ¿no? Porque no sabían. Entonces, recién hace 3 años que esto se implementó, ¿no? Uno lo da por hecho, ¿no? La gente en todo el país, el que te iba a atender desde tu diversidad, no estaba capacitado para comprenderte. Imagínate. Me encanta que lo decís en pasado, no sabían, no podían, y no es que a partir de una ley mágicamente la gente ya lo sabe. Hicimos los cursos, después Claro. a ver quién lo tomó, quién no, pero por lo menos el Estado te lo dio, te intentó formar, pero Sí. recién hace 3 años, o sea, nada. Nada, y más si tenemos en cuenta que la ley de la ESI tiene ¿cuánto ya? Casi 30 años, 28 años, es del 2006, Ujú. y todavía se discute. Y se va a seguir discutiendo, porque Exactamente. se sigue discutiendo. Nosotros en este programa ni en nuestras instituciones hacemos política partidaria, ¿no? Sí hacemos política porque todo ente educativo es un hecho político, ¿no? Y nuestra política es la militancia sobre la alteridad. Esa es nuestra militancia. Militamos para comprender al otro, nada más. Aclarado esto, digo que la vicepresidenta está queriendo volver a rediscutir la ESI y distintas leyes que se habían logrado durante estas grandes luchas de 10 años. Y la verdad que es un hecho político complicado en estos tiempos que tanto y tanto costó cuando estamos a mitad de camino, cuando la violencia de género en términos estadísticos no ha variado, no ha bajado, porque yo creo, a mi entender, que se hizo demasiado foco en la víctima, ¿no? Se empoderó mucho a la mujer, pero al victimario, al hombre, lo dejaron en términos troglodita, ¿no? Tosco. Creo que cuando recién se estaba hablando de nuevas masculinidades y empezaba el Estado desde la Secretaría del Ministerio de Trabajo, no del Ministerio de la Mujer, del Ministerio de Trabajo había una Secretaría de género donde se estaba trabajando nuevas masculinidades para llevarles talleres a la UOCRA, a la UOM, ¿no? A camioneros, directamente a hablar de qué somos como hombres, ¿no? El pueblo argentino, qué entiende por el macho alfa, qué entiende por ser hombre, qué entiende por qué ser masculinos, ¿no? Y ahora se frenaron todos esos programas y hay una intención política de retrotraer todo esto ganado. Y es algo complejo, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto y para los que comprendemos que el ser humano es un ser ontológicamente divinizado sexualmente por la madre. Desde ahí es que nosotros queremos, amamos, tememos y nos movemos en nuestra afectividad. De hecho, en algún momento hemos tenido muchos grupos donde se trabajaba no solo con empoderamiento de mujeres, sino con grupos de hombres que se reconocían violentos y querían dejar la violencia atrás, querían recontratar ese vínculo con sus parejas, y hoy por hoy no hay lugar porque ya hace unos años no hay presupuesto para eso, no se puede trabajar. Fíjense qué importante lo que estamos diciendo, porque si no ponemos todo de un solo lado, bueno, empoderamos a la mujer y ¿qué hacemos con el varón? ¿Cómo trabajamos con ese varón que a lo mejor se reconoce que algo le pasa, que algo y no sabe cómo hacer, no tiene forma? Entonces digo, en algún momento lo tuvimos, alguien pensó en ese trabajo y hoy ya no se puede sostener. Porque los profesionales necesitan vivir, no es que pueden hacer ese trabajo de manera voluntaria, ¿no? Y realmente se necesita, es un trabajo que se necesita. Entonces, si vamos a rediscutamos algo que nos sirva, o sea, vamos a sumar, no restemos, porque todo tiene que ver con los derechos. Con los derechos y con los vínculos, que nosotros siempre hablamos de vínculos, ¿no? Esto de cómo recontratamos vínculos si una parte hace y la otra no hace. No se O puede, deshace. no hace, pero porque tampoco tiene herramientas.
Ah, de los géneros estás hablando. Claro, estamos volviendo al tema de los géneros. Si en una pareja donde la mujer es víctima de violencia y el varón no hace su trabajo, obviamente cada uno va a seguir su vida, pero ¿cómo recompone ese hombre, ese varón? Si queda a la deriva, va a seguir repitiendo, o sea, no tiene forma, no tiene herramientas. Entonces trabajamos por un lado, pero dejamos por el otro todo librado al azar. No, hay que trabajar, o sea, hay que buscar la forma. Por eso digo, si vamos a sumar, sumemos, recompongamos, busquémosle la vuelta, reveamos, a ver qué hay que hacer para seguir trabajando, no tirar abajo un montón de trabajo, porque necesitamos. Estamos hablando de esto, de la obviedad, que todos creemos que es obvio, y no es obvio, porque el femicidio sigue, y las estadísticas crecen. Nosotros hemos tenido situaciones en la institución donde hoy, hace un tiempito, unos meses, víctima de violencia, pero violencia extrema. Entonces, no, ¿dónde estamos? Sí, ¿Dónde estamos? Quisiera hacer una solita aclaración, un aporte de lo que están diciendo de que las estadísticas no bajan. Es cierto que las estadísticas incluso suben de situaciones de violencia contra la mujer y disidencias sexuales, pero lo que sube son las estadísticas de denuncia, no necesariamente estadísticas de hecho. Esto quiere decir que la gente está reconociendo la violencia, gracias a la ESI, gracias a la Marea Verde también, los movimientos feministas, gracias a este empoderamiento del que hablan. Se están reconociendo las violencias, se están pudiendo encontrar grupos de espacios de contención entre pares, entre iguales, se está pudiendo denunciar, cosa que antes muchas veces no se hacía por miedo o por lo que fuera. Y por parte de los varones también. Se está reconociendo la propia violencia, digo, en casos de, como decías vos, varones violentos que sienten que hay algo que está mal y no saben manejarlo. Gracias a la ESI también están pudiendo reconocer estos mal llamados micromachismos, que en realidad de micro no tienen nada, estas microviolencias, estas situaciones de ejercicio del poder por sobre la mujer, sobre la pareja, sobre la familia. Entonces quizás lo que suben las estadísticas no sean los hechos, sino las denuncias. Sí. La gente que se anima a poder contar. Y eso también es un mérito, digo, si bien el Estado debe estar presente, no quiero dejar de lado a las organizaciones de la sociedad civil que han trabajado muchísimo, porque todo tiene que ver con todo. Estas denuncias que hoy hay, estos varones que hoy también denuncian y que se involucran, tiene que ver con todo este trabajo de empoderamiento que se viene haciendo hace muchos años a través de las organizaciones sociales. Porque yo siempre digo esto, fui cuestionada por esto, pero es algo que lo escuché de algún maestro mío allá por entonces, cuando decía la palabra machista se escribe con M de mamá. Y es cierto, yo siempre lo pensé, digo, es cierto que este trabajo de las organizaciones con el empoderamiento de mujeres y demás hizo que los varones actuales piensen diferente y que sean los que hoy están en la lucha, salgan, denuncien, acompañen las marchas. Entonces digo, es todo un trabajo que se viene haciendo. Por eso, volviendo a lo mismo, si vamos a rever las leyes, veamos qué hacer para sumar. Bueno, de hecho somos dos varones hablando de ese, ¿no? O sea, vos me estás asumiendo varón. Vos te asumiste. Vos me estás asumiendo varón. Bueno, yo me asumo. Bueno, digo, es interesante pensarlo eso, porque lo que vos decís es cierto, Adriel. Hoy, por suerte, vemos que hay más denuncias, vemos que gracias a esta educación sexual integral y a la formación de muchos profesionales, docentes, también se pueden detectar un montón de cosas en la escuela que antes no, y si se detectaban se miraba para otro lado, porque no se sabía muchas veces qué hacer con eso. Hoy no, hoy la gente se involucra y no dice qué me dirá la madre, no, se involucra. Entonces digo, eso, pero bienvenido sea. Pero es un trabajo que de muchos años se viene haciendo y de pelear, de marchar, de involucrarse,
ir a las comisarías, de preparar algunas comisarías donde, por ejemplo, yo recuerdo que no había una comisaría de la familia y hoy tenemos comisarías de la mujer y la familia, ¿no? Entonces digo, todo eso es un trabajo de muchos años, pero nos falta un montón todavía. Claro. ¿Cuántas miradas de ESI hay? Tantas como personas. Tantas como personas. Por eso me quedé pensando en lo que dijiste, más allá de que te asumas varón o intersexual o lo que cada uno... Aparte es temporal, yo creo que son temporales. He visto que hay gente que en un momento se asume una cosa y después siente. El humano tiende a cambiar y evolucionar, ¿no? Sí. Pero hay miradas desde un heterosis, desde un trans, desde una cuestión más radical feminista. Creo que todas las miradas aportan, ¿no? Si no es la imposición de la teoría sobre lo que yo creo, ¿no? Yo creo que es la pelea que teníamos con los que acusaban que esto era ideología de género, ¿no? Que veníamos con una ideología de género, romper con la familia, bla, bla, bla. Esto no es eso, esto es una evolución y un reconocimiento del factor humano ontológicamente sexual, nada más. Y para proteger psiquis, niñeces, y a nosotros los grandes también, ¿no? Y disidencias, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer los porcentajes y empieza a ver la ontología freudiana de todo el mundo, donde nacemos bisexuales, y después uno tiene una tendencia a pulsionar, a gozar más con un género que con otro, o con ambos, depende de cada uno. Una vez que aceptamos eso, nos damos cuenta que ya no sé si son disidencias, porque somos tan diversos los hombres hombre y mujer, el ser humano sexualmente, que somos todos disidentes. Ya no hay normalidad, lo que se decía antes. Este es normal, esto no es normal. Ya creo que está todo tan claro que somos todos tan diferentes, y que los gustos sexuales y cómo nos asumimos nuestro propio género, nuestro gusto sexual, es como dijiste perfectamente vos, cada uno es un universo único, cada ESI es única, y creo que cuando yo veo clases de ESI de otros profesionales, aprendo, ¿no? Porque siempre me suma, no me quedo en esa de decir, no dijo esto, dijo aquello, debería. Desde pasarlo por el cuerpo a la ESI, porque no se puede hacer el diplomado que hicimos nosotros, o pasar por un profesorado, o la carrera de psicología social, con las materias de género ESI, que es igual, como dijiste vos hoy muy sabiamente, estamos formando gente, formando psiquis. Y me volví a olvidar cuál era el punto. Bueno, pensalo tranquilo, cuál era el punto. Sí, pero mientras tomando algo de lo que vos decías, de la diversidad, dos cuestiones puedo decir. Todo lo que quieras. Sí, todo. Justamente quería ahora escucharte y darte la palabra, bueno, Adriel. Primero, uno de los ejes de la ESI es el respeto por la diversidad. Y por más que en general se habla de la diversidad sexual, diversidad de género, diversidad como la entendemos, de la más evidente, por decirlo de alguna manera, también podemos hablar de otro tipo de diversidades. No me voy a meter en diversidad funcional, que es discapacidad, que es mi tema, porque da para otra charla. Pero también está la diversidad de opiniones, la diversidad política, la diversidad de ideas, y eso también se respeta desde la ESI. Entonces la ESI es de todos, para todos y hecha por todos, ¿sí? Por eso cada aporte, como decís vos, cada aporte suma, siempre va a sumar. Y había algo más que se me fue. Que vos decías que hoy no existen las disidencias porque todos somos diversos. Depende... Fue un sí. postulado. Sí. Que me sirve para disparar un montón de cosas, pero me voy a quedar con una. Depende en qué ámbito te muevas, depende en qué lugar estés y con qué personas te rodees, te interactúes. Esto es comprendido o no es comprendido, esto es compartido. Sin ninguna duda, totalmente. Tal cual. Entonces, el concepto de diversidad o de disidencia, o de... Diversidad no, porque la diversidad nos engloba a todos, sí. El concepto de disidencia o el concepto de divergencia o el concepto de alternativas, posibilidades, todo esto es... el concepto de minoría, ahí va, no me salía la palabra. Minoría. El concepto de minoría no tiene que ver con si somos muchos o somos pocos. Tiene que ver con... es una cuestión más... un concepto social. De por qué una minoría es una minoría. Porque hay una mayoría, que no necesariamente es de muchos, que ejerce poder sobre esa minoría, que ejerce violencia sobre esa minoría. Entonces, mientras estas relaciones de poder existan, mientras esta asimetría exista, esta desigualdad exista,
las minorías vamos a seguir siendo minorías y vamos a seguir siendo disidencias. Porque sigue habiendo una normalidad que intenta instituir que una cultura. que está instituida, y desde nuestro lugar tratamos de instituir otra cosa. Subvertir. Ponele. Son subversivos. Claro, las minorías son revolucionarias, ¿no? O sea, minorías y disidentes son diferentes. Pueden serlo o no serlo. Creo que ¿Podemos serlo o no? hay un despertar Yo no, ahora como que dijeron basta, hasta acá, estamos, existimos. Que no Sí, es fácil, que no no ha es sido fácil. O sea, son... no vamos a poner años, pero yo me acuerdo cuando se empezó la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, etcétera, que las chicas festejaban y le aparecían viejitas que decían, nosotros hace 70 años que estamos peleando en la calle. Nosotros cuando marchábamos, éramos las primeras marchas de la comunidad, eran 50 personas con máscara, porque te cruzabas a un grupo conservador y te agarraba trompadas directamente. O sea, no fue un camino fácil para ¿cómo se llama el que era presidente de la CHA? No, pero no solo grupo conservador. Las máscaras era para que no te marque la policía. También. Claro, también. Es cierto. Era por el poder ejercido por el Estado y la violencia ejercida por el Estado. No solo por grupos violentos minoritarios. Vos hace un rato dijiste que te especializás en discapacidad. Sí. Y la jornada del otro día tenía que ver con eso. Tenía que ver con eso, exactamente. Me dieron vía libre para elegir el tema y dije, voy a hablar de lo que sé. Sexualidad en la discapacidad. Sí. ¿Qué tema? Un temón. Que debería dejar de ser un tema. Claro, porque no... Hay como un manto ahí de creer que la persona con discapacidad es un niño eterno, ¿viste? Que no tiene pulsiones. Está esto metido en la cabeza. Y por otro lado, lo opuesto. Que el disca es un sátiro. Ujú. Es un perverso, se masturba adelante de todo el mundo y no diferencia lo privado de lo público y lo íntimo. Y todo esto responde a una falta de ESI en realidad, y porque siempre los preconceptos se basan en cierta realidad. Y la realidad es que si una persona tiene conductas vistas como fuera de lugar o disruptivas, es porque no recibió la educación que debería recibir, porque antes se lo vio como un niño. Y los niños no tienen sexualidad. O se lo vio como un angelito. Como el angelito. Y los angelitos no tienen sexo. Entonces, ¿para qué le voy a explicar qué es la masturbación? ¿Para qué le voy a enseñar qué es el sexo? ¿Para qué le voy a explicar qué es querer a alguien? Porque ni siquiera vayamos a... Porque siempre caemos en lo más obvio, lo más evidente, que es tener relaciones sexuales. Sí. O la masturbación, el autoplacer. Y tenemos que volver otra vez a la base. Estamos hablando de educación sexual integral y seguimos sin decir qué es la sexualidad. ¿Qué entendemos por sexualidad? Y ya dije, no es solamente genitalidad, no es solamente prácticas sexuales. Es una dimensión fundamental del humano, del ser humano, no ser como sujeto, sino ser como el hecho de ser humano, como verbo. Si yo soy humano, soy sexual. No tengo sexualidad, yo soy sexual. Totalmente. Es como decir, el ser humano es racional, no se dice tiene racionalidad. Exacto. Y la manifiesta y a veces practica su racionalidad en determinados ambientes. No, el ser humano es racional todo el tiempo, en todo ámbito. Y el ser humano es sexual en todo ambiente, en todo lugar, en todo momento, y con todo el mundo. Porque se manifiesta no solo a través de los vínculos, o a través de el placer, sea solo o sea acompañado, sino también a través de los deseos, de las fantasías, de los pensamientos, del aprendizaje, de lo aprendido, de las ideologías, de la religión, de la espiritualidad. Obviamente incluye componentes biológicos, claro que sí, pero también psicológicos, pero también sociales, culturales, económicos, éticos. Todo eso forma parte de la sexualidad, todo eso no se puede separar del ser humano. Tenga una discapacidad, que me habían preguntado por eso hace un ratito, porque no por tener discapacidad sos menos ser humano, aunque a veces son tratados de esa forma. Y la ESI, la educación de la sexualidad, entiende a la sexualidad de esa manera. Y además de entender la sexualidad de esa manera, la entiende de manera integral. Integral quiere decir, lo que expliqué recién, que trabaja
de lo biológico, pero también lo psicológico, y lo cultural, y lo social, y lo religioso, y lo ético, y un montón de cosas más. Y justamente nosotros somos seres bio, psico, social, espiritual. Y sí. Le Con lo voy a cual- hacer una pregunta. Sí, igual quiero rescatar esto que acaba de decir Adriel, porque es sumamente importante. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Esto que acabas de decir, somos seres sexuales, seres Sí. humanos, y por eso todo tiene que ver con esto. No podemos separarnos. Y hay gente que dice, no, yo no, acá no, allá sí. No, somos todo el tiempo. Y es importantísimo esto Es que que acabas sí, de decir. desde el primer afecto de bebés, sin entender qué significa el afecto, ya Sí. estamos siendo sexuales. Totalmente, desde la libidinización de la madre a su bebé, a su hijo, Es desde que ahí. El ser humano no puede vivir, o sea, para la constitución del ser humano necesita dos alimentos, el alimento de comida y el alimento libidinal. Sin el alimento libidinal, que lo va cargando la madre de su libido narcisista, le agarra el mal de marasmo y se muere. No hay punto medio. El Totalmente. ser humano, sin afectividad, sin ser cargado libidinalmente, se muere. El mal del marasmo, busquen en YouTube Spitz y las pruebas que se hicieron. Totalmente de Directamente. acuerdo. O sea, ontológicamente somos sexuales. Sí, y por eso el complejo de Edipo, o sea, todo tiene que ver con la sexualidad, Ujú. todo. O sea, esto que vos decís es, o sea, para que todo el mundo comprenda esto, porque si no Claro. parece que quedamos escindidos los seres humanos, y no es así. Somos integrales. Exactamente. Y somos seres bio, psicosocial, espiritual, cultural, o sea, todo. El otro día me preguntaban, estábamos hablando en clase y me decían que no entendían bien el concepto de represión, ¿no? Y le digo, estábamos tratando de hablar. Y le digo, bueno, lo sexual, si uno se quiere masturbar, ¿no? Y dice, no me voy a masturbar porque a Alá no le gusta, ¿no? Vaya a una sala de ideología que uno tenga, porque no se puede. Pero tengo ganas. Digo, eso no es una represión, es una inhibición, ¿no? Lo represivo no llega directamente al consciente, es frenado por el preconsciente, ¿no? Y cuando hablamos del término asexual, viste que hay un montón de pansexual, y asexual. Yo digo, mire, en términos de lo que yo estudié y mi experiencia, no existe el ser asexual. No puede tener apetencia sexual porque los diques represivos sobre la sexualidad puede haber tenido un trauma y frenó que llega al consciente como la demanda de satisfacción sexual. Pero no existe el ser humano asexual. No puede existir. Tiene que haber una manifestación Sí, sexual. sí. Si no la hay, está reprimido. Y después de cierto, te quiero hacer una pregunta, que nosotros tenemos el profesorado. Y nuestros estudiantes, cuando pasan el 50% de la carrera, por lo general ya le ofrecieron trabajo y están trabajando, ¿no? Lo cual festejamos gratamente. La interseccionalidad en la formación nuestra, ¿cómo está? Perdón, puedo primero... Mande. Primero el tema sexualidad. Dale. Después me recordás la otra pregunta porque me voy a olvidar seguro. Sobre la asexualidad. La sexualidad la podemos entender no como la asexualización de alguien, como alguien que está escindido de esa sexualidad, que no tiene la sexualidad, sino entendido como La genitalidad. No necesariamente. Como un género. Como una orientación sexual. Como una orientación sexual, la sexualidad puede estar relacionada, como vos decías, es un gran espectro la sexualidad. Espectro no porque vaya de menos asexual a más A más asexual, que sexual. sería lo alosexual, sino porque hay un montón de variables que entran en juego, como la maquinita de sonido, Sí. y cada una de esas variables se sube, se baja a diferentes niveles en cada persona. Entre esas variables tenemos la atracción sexual, la atracción romántica, la atracción, digámosle, estética. Tenemos el deseo sexual, tenemos el deseo sexual o la necesidad porque tenemos el impulso o las ganas de, pero no tenemos alguien, hablando a lo bestia, no hay alguien que nos caliente. Como tengo el deseo, pero no lo vinculo, no lo relaciono con una persona. Exacto. ¿Sí? Entonces, sí, claro que todos somos personas sexuales, pero dentro de la asexualidad, entendida como una orientación sexual, y dentro de la sexualidad, que es como un paraguas, hay otras
orientaciones o identidades como la demisexualidad, la bisexualidad, la sapiosexualidad, etcétera. Cada quien tiene mayor o menor intensidad o nula intensidad en algunos de estos factores que decíamos. Entonces, alguien se puede considerar asexual porque no tiene deseo de tener relaciones sexuales con alguien, pero sí quiere tener una relación afectiva. Eso es Sí sexual. quiere estar, entonces es sexual. ¿Pero Es qué nombre sexual. le ponemos? No sé, habría que buscar un nombre, pero... El nombre ya lo buscaron las personas asexuales, eligieron ese nombre, armaron unas categorías teóricas, pero para poder entenderlo hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que escucharlos, porque si no nos quedamos con esa idea de que asexual significa una persona que no tiene sexualidad. Totalmente Sí. de acuerdo, Por tan- Adriel. pero- Totalmente de acuerdo y Pero en coincido términos plenamente técnicos en lo que decís. no existe. No existe, pero existe. ¿Y qué sería en Y- términos técnicos? Eso, profe Diego. Estamos ¿qué sería? hablando del ser humano. Nosotros somos biopsicosocial y espiritual. En esa, Sí. en esa interconexión entre las cuatro cosas, se generan estadios desde los cuales uno los mira y uno de los cuales puede trabajar como cualquier objeto. Objeto complejo si lo hay el ser humano y cualquier ser vivo, mucho más el ser humano. Lo que no quita, ¿no?, que tenga determinaciones que uno puede decir, ¿existe el humano sexual o asexual per se? No existe biológicamente. Después podemos teorizar por qué... Podríamos decir que no existe el ser humano asexuado. Claro, no existe. Asexuado. Asexual sí, porque es esta categoría quizás teórica, quizás social, quizás es el término que más le cerró a las personas que se identifican de esta manera. Digo, y entrar a discutir eso creo que no tiene demasiado sentido. Primero hay que entender a qué se refieren y después buscar otra palabra para lo que vos decís, que quizás no son personas asexuales, sino personas asexuadas, que no existen. Claro. Porque si alguien es asexuado, es porque es asexuado desde la mirada externa. Y vuelvo a las personas con discapacidad. Muchas veces las personas con discapacidad se considera que no tienen sexualidad porque la mirada externa Dice que no tienen. Pero eso no quiere decir que sean asexuales, ni quiere decir que no sean sexuales, ni que no tengan deseo, ni que no sientan afecto, ni que no quieran tener relaciones sexuales, ni que no quieran masturbarse. Pero tal cual. La interseccionalidad... La interseccionalidad. ¿Qué sobre la interseccionalidad podemos hablar? Creo que es algo que no se da en todos los aspectos, ni cuando se dan las leyes, ni cuando se da esto, que nosotros lo hacemos pilar. Sí. No es lo mismo pensar a una chica trans de origen de familia boliviana, evangelista en la Villa 21, ¿no?, que una chica trans de Palermo con el papá psicoanalista y la madre abogada. No es lo mismo. No, claro que no. La vulnerabilidad y el Estado, lo que tiene que poner para proteger y darle garantías a una no es lo mismo que la otra. Y eso fue una gran pelea que hubo con lo del Ministerio de la Mujer, que se decía que las políticas estaban emanadas para chicas de clase media e idealizaciones, ¿no?, de escuelas de Palermo, como quien dice, ¿no? Sí. Dejando de lado la cultura salteña, la cultura misionera, ¿no? Creo que es algo que para tratar desde la ESI empezar a hacer mucho más hincapié en la interseccionalidad. Y esas son las cosas que te decía hace un rato que tenemos que rescatar para poder darle una vuelta. O sea, no ir para atrás, sino sumar lo que falta. Es real lo que vos decís, no es lo mismo, porque acá es más fácil trabajar con la gente de Palermo, de Barrio Norte, pero no es tan fácil ir al interior y trabajar en Salta, en Tucumán, en Chaco, o sea, no es fácil trabajar ahí, y quiero decir que en muchos de esos lugares todavía estamos muy atrasados, y lo digo con el conocimiento de haber ido a trabajar a esos lugares. Y no hace falta irse tan lejos, acá No, la ciudad también está presente, de hecho la interseccionalidad, está buenísimo que lo hayas explicado, no es solamente la sumatoria de vulneraciones o la sumatoria de pertenezco a tantas minorías, sino también es cómo esas minorías a las que pertenezco interactúan entre sí, se interrelacionan entre sí y conforman una entidad diferente. Este concepto, no recuerdo el nombre, ¿vos recordás quién lo
Bueno, no importa. La interseccionalidad. Sí. Una chica afro de Estados Unidos, pero Sí. no me acuerdo, es una grosa, una militante. Una mujer negra estadounidense Sí, sí. que cuando ella lo expone y explica qué es la interseccionalidad, dice a su público... Qué pecado no acordarnos el nombre. Sí, Sí, yo pero lo tengo podemos- ahí en la punta de la lengua y lo no podemos lo puedo googlear, si recordar. querés. Sí, Se nos Eh, acaba el programa. se nos acaba el programa. Bueno. Dale, Vamos, se- no, se- pero te metes. Cierro con Sí, cómo lo sí, explica sí. ella, Sí, ¿sí? dale. Ella le dice a su público, ¿recuerdan a estas mujeres? Y da un nombre de mujeres víctimas de femicidio, y la gente recuerda su nombre. Dice, ¿y recuerdan estos nombres? Y menciona un montón de hombres negros asesinados. Y la gente recuerda su nombre. Y dice, ¿y ahora alguien recuerda estos nombres? Y da un montón de nombres de mujeres negras asesinadas en Estados Unidos, y nadie tiene la más mínima idea de quiénes son. Entonces, no es ser mujer, ser negro, es ser mujer negra. Exacto. Lo que la pone... interseccionaliza. Claro, Ahí está. es esa la interseccionalidad, y es eso lo que la hace ser víctima de mayores vulneraciones. Perfecto. La verdad que tendríamos que hablar 2 horas más, siempre nos quedamos Sí, cortos. recién miramos y se nos Ah, va el programa. Tenemos una cantidad de profesionales. Ya se nos fue el programa. Ya nos vamos. Una cantidad de profesionales formados en ESI en género que la verdad estamos orgullosos en el profesorado. De todos. Creo que todos las profesionales y los profesionales tienen esa mirada. Te invitamos, Adriel, a hacer un proyecto dentro del profesorado. Más ESI, más género, más desconstrucción. ¿Qué opinas? Sí, podés. Tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto. Lo que pasa es que no le contamos a Todavía profe Diego todavía no el lo proyecto. contamos. No, y tampoco lo contamos a los Y tampoco lo profes, contamos y a todavía los no le contamos profes. a los estudiantes. Pero bueno, acá con Adriel ya, Sí. Adriel había pensado un proyecto. ¿Lo podemos dejar así abierto y lo contamos después? O... Ya se acaba el programa y nos deja ir para el próximo programa. Bueno, Pero ya me pusieron contento de que viene. Sí, ya hay, Sí, ya ya hay está un el proyecto, proyecto sí. en marcha y se enterarán por las vías oficiales. Vamos Claro, a- perdón, profe Diego, nos adelantamos Muy con bien, muy Adriel bien. y bueno, ya Me estamos dejan trabajando afuera. en eso. ¿Qué fue esto, Gabriela? Esto fue CEIPS Encuentros y bueno, gracias Adriel por estar acá. Vas a tener que volver a venir, obviamente, quieran. porque nos quedaron un montón de cosas por hablar. Y bueno, gracias Diego por seguir acompañando este espacio que, si bien sos el productor, nos encanta que estés y que participes de A las Tomás, entrevistas. nuestro operador, gracias. Sí, Y nos Tomás vemos. es un grande y nos va a matar porque siempre le estamos entregando tarde el programa. Gracias, Tomás. Chau a todos. Chau. Gracias. Gracias.